Olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para reflexionar en la palabra del Señor y también para orar. Hoy vamos a estudiar el Salmo 127, pero antes quisiera orar contigo. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Este podría ser el resumen del Salmo 127. El Salmo 127 es un salmo que está dividido en dos partes. La primera parte, el versículo 1 y el versículo 2, hablan de la importancia de tener Dios en el hogar. La segunda parte, los versículos 3, 4 y 5, hablan de la importancia de la educación cristiana. Bueno, vamos a ver la primera parte. La primera parte empieza diciendo, si Jehová está en nuestro hogar, si abrimos la puerta de nuestro hogar para que Dios entre. Me acuerdo, por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde está Jesucristo tocando la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón. Y Él entonces dice, si tú abres la puerta, entraré en tu casa y cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, Jesucristo quiere entrar en nuestro hogar. ¿Y cómo permitimos que Cristo pueda entrar en nuestro hogar? A través de nuestra decisión. Así mismo, cuando decidimos orar, cuando decidimos tener nuestro lugar de oración, cuando decidimos estudiar la Biblia y cuando decidimos hacer el culto, culto doméstico, el culto en el hogar. Cuando hogar, en nuestro hogar, hay cultos todos los días, hay momentos de oración y de lectura de la palabra del Señor, entonces Dios está edificando la casa, está edificando nuestro hogar. Queridos amigos, hay un llamado en este salmo. El llamado es para buscar el Señor en primer lugar. Mateo capítulo 6, versículo 33. Interesante el versículo 2 también. El versículo 2 dice, las últimas líneas del versículo 2, a su amado dará Dios el sueño. Hay mucha gente que sufre, por ejemplo, con el tema de la ansiedad. El tema de la ansiedad. Este versículo trata con esto, con trabajadores ansiosos que no se benefician de la vida porque viven ansiosos constantemente. Trabajan por la mañana, trabajan por la tarde y están tan preocupados por las cosas materiales que no disfrutan de un sueño reparador. Pero aquellos quienes confían en Dios descansan porque saben que Dios cuidará de ellos. Entonces, este texto es un llamado. Este texto es un llamado para que podamos confiar en el Señor, para que podamos poner nuestro corazón en las manos del Señor, nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, nuestro trabajo, todo en las manos del Señor. Y Él cuidará de nosotros. La segunda parte del Salmo habla de la educación cristiana. Herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son como besos de Dios en nosotros. Hay que cuidar de los hijos. Queridos amigos, hay que transmitir a los hijos el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando crezcan, ellos tendrán su libre albedrío para tomar sus decisiones, pero es la responsabilidad de los padres enseñar a los hijos la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, quisiera invitarte a leer este capítulo de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, porque los niños aprenden más por lo que ellos ven de lo que porque ellos escuchan. Entonces, los hijos aprenden a través del ejemplo. Entonces, las palabras
que te mando hoy deben estar primero en tu corazón. Después las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay que enseñar a los hijos. Si yo miro, por ejemplo, el Salmo 78, que hemos reflexionado en él algunos días atrás, ¿verdad? Entonces quisiera recordar contigo. El Salmo 78 habla de la educación de los hijos. Entonces, por ejemplo, aquí en el versículo 4 dice, no encubriremos a nuestros hijos la verdad, hablando de la verdad sobre Dios, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que él hizo. Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan, y los que se levanten cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, llevar el conocimiento de la palabra de Dios a nuestros hijos no es una opción, no es una sugerencia del Señor, sino que una orden, una ordenanza. Dios mandó a nuestros padres, dice el versículo 5, que notificaran a sus hijos para que sepa la generación venidera. Y hijos que todavía no nacieron, sepan en el futuro de la palabra del Señor. Entonces, si lo hacemos esto, viene el versículo 5, que yo quisiera ahora recalcar contigo. El versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hablando de los hijos, bienaventurado el hombre que tiene hijos y hijos que conocen al Señor. Ellos estarán en la puerta, dice el versículo 5, para defender a sus padres. Es decir, esta puerta era el espacio abierto de la ciudad, el lugar donde se resolvían los problemas en disputa. Entonces, este ejemplo es puesto acá como una comparación, es decir, los hijos no se avergonzaron de defender la causa de sus padres. Estaban listos para defenderlos contra cualquier acusación falsa. ¿Por qué? Porque habían aprendido sobre el Señor. Habían aprendido sobre el Señor. Entonces, queridos amigos, primer punto, vamos a buscar a Dios en nuestro hogar. Segundo punto, vamos a enseñar a nuestros hijos sobre la palabra de Dios. Estoy seguro que si oramos más por nuestros hijos y con nuestros hijos, si leemos más la Biblia de manera particular y con nuestros hijos, Dios vendrá, hará de nuestro hogar un pedacito del cielo en la tierra. Amén. Y nos ayudará a resolver conflictos, nos ayudará a desarrollar la comunicación, nos ayudará a pasar a veces por el valle de provaciones que suele venir sobre nosotros, y entonces nuestro hogar será también una iglesia, porque los conceptos, los principios del templo empiezan en el hogar. Vamos a orar por esto, para que nuestro hogar sea un pedacito del cielo en la tierra y la primera iglesia en la vida de nuestros hijos. Quisiera orar por ti. Querido Padre, bondadoso Dios, es una alegría en este momento orar, pidiendo tus bendiciones sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre los cónyuges, sobre los hijos. Querido Padre, a veces pasamos por tantas luchas, tantos problemas y dificultades, pero si tenemos tu sabiduría, tendremos condiciones de avanzar, vencer y tener un hogar feliz. Oramos, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Fue un gusto estar contigo. Nos vemos mañana para reflexionar una vez más en la palabra del Señor. Dios te bendiga. Chao, chao.